Hola, bienvenidos a Uno a Comer. En este video vamos a evaluar esta integral. Nosotros en un video anterior ya la evaluamos haciendo fracciones parciales, escribiendo las fracciones parciales del denominador o de 1 sobre el denominador y aplicando la fórmula integral de Cauchy. Ahora la vamos a hacer por el teorema de deformación. Vean, esta función es analítica en todo el plano complejo excepto en los puntos 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces el dominio es el plano complejo. Pero si nosotros queremos más sencillo, esta función es analítica sobre la curva. O sea, esta integral que está aquí la vamos a solucionar sobre la curva, no la vamos a calcular sobre esa curva. Esa función que está aquí es analítica sobre la curva, excepto en este punto 1 y 2. Y 1 y 2 están por dentro de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de evaluar esta integral, evaluamos la integral sobre estas dos curvitas. Llamemos esta C1 y llamemos esta curva C2. Lo importante es que las dos curvas estén en C, esta es C, y no se intercepten. Aquí puede usted escribir un cuadrado bien pequeño, un triángulo y un triángulo, o cualquier curva simple cerrada que encierre el puntico, pero que no se intercepte y que esté dentro de C. Entonces vamos a calcular, en lugar de evaluar esta integral sobre C, la evaluamos sobre C1 y C2, ¿no? Eso es lo que dice el teorema de deformación. Entonces simplemente va a ser la integral sobre C1, que es módulo de, si C1 es la circunferencia, digámoslo así, con centro 1 en este caso, Z menos 1 igual a un 20avo. Y aquí voy a escribir coseno de pi, el ángulo, por z al cuadrado. El ángulo es pi por z al cuadrado, ¿no? Sobre z menos 2 por 1 sobre z menos 1 por dz, más la integral sobre c sub 2. C sub 2 es el módulo de z menos 2 igual a un cuarto, para que no se intercepte. La circunferencia con centro 2 y radio un cuarto. Y aquí voy a escribir esto como coseno de pi por z al cuadrado sobre z menos 1 por 1 sobre z menos 2 por dz. Y esto aquí va a ser igual. Ahora observen, vean. Esto lo voy a escribir de esta forma. Como la integral cerrada sobre el módulo de z menos 1 igual a un 20avo de f de z sobre z menos 1 por dz, más la integral cerrada sobre el módulo de z menos 2 igual a un cuarto de g de z sobre z menos 2, ¿no? Por dz. Entonces observen, f, esta función, g, esta función, y podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. Vean, esta función f de z, esta función es analítica sobre la curva y en el interior de la curva, y la curva contiene el punto 1. Esta función es analítica sobre la curva y en el interior de la curva, y contiene al punto z igual 2. Esta función es analítica sobre la curva y en el interior de la curva, no tiene ningún problema. Entonces aplicamos la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy lo que dice es que la función evaluada en A es 1 sobre 2pi por i integral cerrada de f de z sobre z menos a por dz. Y lo que dice la fórmula integral de Cauchy, f de z analítica sobre la curva y en el interior de la curva, y la curva conteniendo a, y eso pasa aquí, ¿no? La curva contiene a y la función es analítica sobre la curva y el interior de la curva. O también f de z analítica en un dominio simplemente con eso, conteniendo la curva y el punto conteniendo la curva. Entonces lo aplicamos. La primera integral va a ser 2pi por i por f de 1 más la segunda integral que es 2pi por i por a f de a, ¿no? Por 2pi, ¿no? 2pi por i por g de 2. ¿Vamos? La integral vale 2pi por i por f de a, 2pi por i por f de 1, 2pi por i por g de 2. Y ahora sí reemplazamos. Esta vaina vale
2pi por i, yo puedo sacar factor común, ¿no? F de 1, este es f, coseno de pi sobre 1 menos 2. O sea, menos coseno de pi. Más g de 2, observe, 4pi, coseno de 4pi sobre 2 menos 1, coseno de 4pi. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2pi por coseno de pi menos 1, con este menos me queda más. Y el coseno de 4pi es el mismo coseno de 0, que es 1. O sea que esto vale simplemente 2 por 2, 4, pi por i. Ese es el valor de esta integral sobre esa curva que tengo ahí, simple, cerrada y regular, a trozos. ¿Estamos? El valor de la integral, ¿no? Hasta pronto.